hablamos del coxis, ¿sí? Pero toda la parte de la cadera o el coxis tiene diferentes zonas, ¿listo? Entonces anatómicamente ustedes ya han hablado un poquito de esto. Entonces la parte craneal es el ilion, ¿listo? Entonces el ilion tiene unas alas, que son estas que están acá, ¿listo? Tiene una parte central que es el acetábulo y el pubis, ¿listo? Entonces el acetábulo es el que entra en contacto con la cabeza femoral y el pubis lo que une toda la parte ventral de la cadera. Y la parte caudal que es el isquion, ¿listo? Entonces 4 partes: ilion, acetábulo, pubis e isquion, ¿listo? Entonces, ¿cuál genera la articulación? El acetábulo y la cabeza del fémur, que recuerden que el fémur es el hueso más largo del cuerpo, ¿listo? Entonces, en el momento en el que combaten las dos estructuras, deben buscar la forma de evitar su movimiento constante. Entonces, al igual que en la rodilla habían unos ligamentos para generar estabilidad, en la cadera también hay unos ligamentos para generar estabilidad, ¿listo? Entonces son principalmente 2 ligamentos. ¿Cuáles? El redondo, que es este que está aquí, mírenlo. ¿Y qué más? El acetabular transverso, ¿listo? Entonces, la cabeza tiene que fijarse tanto en el centro para evitar que se desplace hacia afuera, como en los laterales, ¿listo? Es algo que la abrace desde la mitad hacia el hueso, ¿listo? Y algo que la abrace de los laterales para evitar su movimiento externo, ¿listo? Entonces, acetabular transverso en los laterales y en central el ligamento redondo, ¿listo? Entonces, ahí se une la cabeza femoral con el acetábulo. Ahora, ¿sí? Forman la articulación coxofemoral, ¿listo? Entonces, del hueso coxal con el hueso femoral. Sin embargo, ¿listo? Hay que tener en cuenta que cualquier cosa que afecte el coxis puede afectar la articulación coxofemoral, ¿listo? No solamente el acetábulo, sino cualquiera de sus otras extensiones, ¿listo? ¿Por qué? Porque imagínense que cuando nosotros hablamos de la cadera, ¿no rojo? Sí, entonces ustedes siempre han visto la cadera como una unidad, pues así, como 2 filas y en el centro algo que las une. Pero imagínense que cuando uno habla de la cadera se tiene que adherir esto a la parte de toda la columna vertebral, ¿listo? Entonces viene toda la columna vertebral con sus diferentes vértebras, ¿listo? Entonces, ¿cuántas vértebras lumbares tiene un perro? 7. ¿Y sacras? 3 fusionadas. ¿Listo? Entonces decimos que aquí está de S1 a S3 fusionadas. L7, L6, L5, L4, L2, L1, T3. Listo. Entonces, ahí está la columna vertebral. Ahora vamos a dibujar la cadera. ¿Listo? Entonces, imagínense que el isquion viene desde aquí. ¿Listo? Así. Mentiras. Mentiras. No dibujen eso. Listo, viene aquí. Aquí viene la cadera. ¿Listo? Y la cadera va hasta aquí. Así. ¿Listo? Aquí atrás está el acetábulo. Listo. ¿Cierto? Si lo miramos ahora así, de arriba o de abajo hacia arriba, lo vamos a ver así. ¿Listo? Aquí están las vértebras sacras. Esta es la L7. Porque me comí un pedazo. Hasta ahí. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que esta porción,
¿listo? Que es el ilion, ¿listo? Se articula por medio de este espacio, ¿listo? Con las vértebras, ¿listo? Entonces, literalmente esta porción de acá forma una articulación entre lo que es el sacro y el ilion. Entonces, en la parte de arriba está así, ¿listo? Las alas del ilion y las sacras, entonces se unen, se pegan y forman una concavidad, ¿listo? Entonces, las alas del ilion y abajo, ¿qué va a estar? El pubis, ¿listo? Entonces las alas del ilion se pegan en la parte del sacro y cuando bajan, abajo va a estar el pubis, que es el piso pélvico, ¿listo? Entonces el piso pélvico es el pubis y el techo pélvico es literalmente las vértebras sacras, pero pegadas o articuladas con las alas del isquio. Entonces cualquier cosa que se llegue a fracturar ahí podría generar movilidad de toda la articulación del coxis, ¿listo? Entonces cualquier, por ejemplo, alteración en el ilion desarticula el coxis de las vértebras, entonces se puede mover. Para eso está aquí, para que no se mueva, para que forme una cavidad y que obviamente por ahí pues no haya movilización de lo que necesitamos y nada más, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, a esta articulación se le llama sacroiliaca, ¿listo? La articulación sacroiliaca parte de toda la articulación de la cadera y el coxis con la vértebra, con las vértebras, ¿listo? ¿Hasta ahí? Estamos bien. Entonces, por eso es que cuando uno habla del tren posterior, el tren posterior sí está fijo y ligado a toda la parte vertebral. O sea, las vértebras los huesos posteriores, la cadera, el fémur y todo está pegado a las articulaciones de las vértebras. Pero si uno habla de los miembros anteriores en pacientes caninos o felinos, ¿están pegados o no están pegados? No, están pegados, ¿listo? Se articulan por musculatura, porque ellos no tienen clavícula. Que la clavícula es la que une todo el miembro anterior o superior de los humanos a el resto de las vértebras, ¿listo? En este caso a todo lo que es el arco costal. Pero allá no hay ningún hueso que una el miembro con el arco costal. Entonces se pega la escápula se pega es por medio de musculatura, ¿listo? Pero acá sí hay una articulación entre las vértebras y el resto de los miembros posteriores. Entonces ahí ya uno dice, bueno, empezando por ahí, que obviamente ¿cuáles son las patologías más usuales? Las patologías más usuales son fracturas, ¿listo? Entonces fracturas obviamente a nivel, por ejemplo, del ala del ilion, que el ala del ilion es todo esto, ¿listo? Todo el ala del ilion, ¿listo? Puede haber fracturas a nivel acetabular, si hay fracturas acetabulares, pues obviamente van a comprometer la articulación directamente. Pueden haber fracturas a nivel de las alas del isquion, que son las partes posteriores. Y pueden haber fracturas del piso o la parte del pubis, ¿listo? O del piso pélvico. ¿Cuáles son más complicadas para que ustedes lo tengan de una vez presente? Pues frente a una fractura de cadera. Entonces, cuando ustedes hablan de una fractura de cadera, las que son operables son las superiores. Las que son de difícil acceso son las medias y las que no se operan o que no son operables son las posteriores. Entonces, ¿cuáles son operables? Por ejemplo, la articulación sacroiliaca es operable. Las fracturas del ala del isquion son operables. Ahora de aquí en la mitad hacia abajo, o sea, el pubis puede llegar a ser operable, sí, difícil acceso, bastante. El acetábulo puede llegar a ser operable, sí, de difícil acceso, pero puede ser operable. Las que no se operan son las del alas del isquion, ¿listo? O las de abajo. ¿Por qué no se operarían las alas del isquion? ¿Por qué? No se operarían las alas del isquion. Primero, porque no intervienen en el proceso articular. No están pegadas a ningún otro hueso, ni tampoco intervienen con ninguna articulación. Entonces, si se llegase a fracturar el ala del isquion, no necesariamente va a comprometer la articulación. ¿Cuál articulación? El ilion compromete la articulación sacroiliaca.
El acetábulo compromete la articulación coxofemoral y el pubis compromete el piso pélvico. Pero el isquion, como está hasta atrás, no compromete mayores lesiones como articulaciones o eso. Y lo otro es que tiene gran capa muscular, porque ahí están todos los músculos cuádriceps y los glúteos. Entonces es de difícil acceso para poder llegar a operar. Y pues, ¿para qué operar si no compromete ningún tipo de articulación? ¿Listo? Entonces, pues uno cuando tiene una fractura de isquion realmente lo que hace es reposo, ¿sí? Darle obviamente tiempo a que el cuerpo cicatrice como venga, porque pues si usted... La función de las cirugías ortopédicas de fracturas es poder llegar a alinear bien los huesos, ¿listo? Se llama reducción de fracturas. Entonces, cuando yo reduzco una fractura la tengo que alinear. ¿Para qué? Para que o quede del mismo tamaño o evite que el roce genere problemas. Entonces, yo tengo que alinear y que quede en la misma posición. Entonces, acá realmente yo, si la posiciono o no la posiciono, no interviene con ninguna articulación. Entonces, la puedo dejar ahí y con el tiempo, con reposo, que se consolide, pero no generaría problemas. ¿Listo? Ahora, si hay una fractura, por ejemplo, acetabular, pues ya ahí compromete la articulación que tiene que ver con todo el miembro. Entonces, si ustedes tienen donde se supone que le daría equilibrio, está roto, y ustedes pegan el acetábulo y le hacen presión, ¿qué va a generar? Inestabilidad. Entonces, si apoya, ¿cómo van a estar esos huesos? Todos débiles. Entonces, en el momento de apoyar, prácticamente va a seguir derecho la cabeza femoral. Entonces, cuando hay fracturas acetabulares, hay que corregirlas porque pues, si no, el paciente no va a apoyar. ¿Listo? Entonces, eso sí, toca operarlo. ¿Qué tan fácil? Difícil, porque el lugar y acceso es bastante complejo por el resto de la musculatura también, pero se debe operar, o sea, sí se debe hacer algo. ¿Listo? Ahora, si por algún motivo ya se fracturan las alas del ilion, lo que buscamos es que no quede inestable el resto, ¿listo? Porque si se fractura una de las alas, el resto se va a mover, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle otra vez estabilidad. ¿Cómo? Entonces, normalmente lo que buscamos es primero posicionarla donde debe estar y segundo, utilizar material ortopédico para fijar, ¿listo? Entonces le meteríamos, por ejemplo, un tornillo aquí y que atraviese hasta las vértebras sacras, obviamente sin llegar a comprometer la parte neurológica, ¿no? Es solamente hueso, o sea, fijar los huesos entre sí. Y a veces pueden haber fracturas así, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos para estabilizar una fractura así? Le ponemos una placa, ¿listo? Le ponemos una placa para estabilizar la fractura y luego un clavo para estabilizar la articulación sacroiliaca, ¿listo? Entonces, corrijo la fractura ilíaca, si es el caso, y luego coloco un tornillo. Aquí realmente no hay una técnica específica, por eso hay 10.000 técnicas descritas en toda la literatura, porque realmente el tipo de fractura es muy variable según el tipo de traumatismo. Entonces hay 10.000 tipos de fracturas en 10.000 zonas diferentes de los huesos. Entonces cuando uno ya se dedica un poquito a ortopedia, pues tiene que no siempre aprenderse, uy, esta es la técnica para esta fractura, porque esa fractura no la va a encontrar sino una vez cada 10.000 años. O sea, hay 10.000 tipos de fractura. Entonces usted se aprende son las formas para corregir los diferentes tipos de fractura. Entonces cuando usted tiene un paciente, usted tiene que buscar la forma e incluso a veces utilizar su imaginación. ¿Cuál sería la mejor forma de corregirlo? Porque la literatura no lo dice. Entonces dice uno, bueno, con esa fractura yo creo que lo mejor es colocar este clavo con estos tornillos, con este acerclaje de esta y esta otra manera para estabilizar, corregir la fractura y que sea funcional a futuro, ¿no? Recuerden siempre eso en ortopedia. Si usted por algún motivo no tiene el conocimiento, pues evite obviamente hacerlo, porque si no el que va a sufrir es su paciente. Usted pudo haber corregido una fractura, pero él nunca volvió a apoyar ese miembro. O sea, no sirvió de nada. Y como lo que nos interesa son nuestros pacientes y no la parte económica, ¿listo? Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué hacemos cuando hay algún tipo de problema o fracturas a nivel acetabular? ¿Qué han escuchado ustedes? Ablación de cabeza y cuello femoral, ¿sí? ¿Qué otra? Reemplazo total de cadera también es otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos frente a los problemas muy generales? Entonces, la primera patología, que son las fracturas, ¿listo? Que en esta zona son las más usuales. Si por algún motivo yo no puedo llegar, por ejemplo, digamos que se fracturó el acetábulo aquí, o se fracturó aquí, o se fracturó aquí, y yo no puedo llegar a corregirlo con una placa o un tornillo, porque los huesos son súper delgados,
no hay mucho espacio para colocar una placa y los espacios son irregulares. Entonces miren por ejemplo estas protuberancias del hueso. ¿En qué momento cabe una placa recta ahí? No cabe. Y mucho menos cuando esto, que obviamente lo pintamos aquí de 20 centímetros, mide en realidad 5. ¿Sí? Entonces, poco espacio, un abordaje quirúrgico bastante complicado cuando se quiere obviamente hacer una corrección de alguna cirugía, de alguna fractura. Entonces, lo que hemos optado en medicina veterinaria es más por desarticular completamente. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a necesitar es que el paciente tenga una condición específica. ¿Listo? Y es recuperar la masa muscular. ¿Por qué esa condición específica? Porque cuando llegan a cirugía por este tipo de patologías o fracturas, normalmente han pasado varios meses, entonces ya han perdido masa muscular. Entonces lo que hay que hacer es rehabilitaciones para recuperar la masa. O si todavía no ha sido algo muy crónico y es agudo, evitar que la masa se pierda. ¿Por qué? Porque vamos a desarticular. ¿Listo? Entonces la ablación de cabeza, cuello, femoral, ¿listo? Consiste en cortar desde el trocánter mayor del fémur todo lo que es el cuello y la cabeza del fémur, ¿listo? Y retirarla. Entonces ya no va a articular, ¿listo? Entonces va a quedar el acetábulo cuando normalmente debería estar la cabeza del fémur ahí generando la articulación, ¿listo? Movimientos constantes rotativos, ya no va a estar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se mueven de manera aislada, o sea, uno se mueve contrario al otro. ¿Qué le va a dar soporte a esto cuando ya no esté la cabeza? La musculatura. Por eso hay que recuperar y esa es la única condición que se tiene. Si usted no es capaz de ejercer una recuperación de las fibras musculares de esa zona, el perro no va a volver a apoyar. ¿Listo? Porque no tiene soporte. ¿Cómo? Obviamente siempre hay que tener en cuenta que después de cualquier procedimiento quirúrgico de esto, el animal necesita fisioterapias y muchas terapias de rehabilitación, demasiadas, o sea, durante varios meses. Porque si no, el paciente no va a volver a apoyar de manera eficiente. Entonces muchas personas no tienen eso en cuenta, someten a los animales a la cirugía y después dicen, no, es que yo no tengo plata para fisioterapia. Quedamos muy mal porque las opciones son recuperación física. Ahora, no necesariamente fisioterapeutas obviamente profesionales, se pueden hacer fisioterapias en casa. Menor efectividad, sí, pero por lo menos se pueden hacer, pero se necesita también, si usted no tiene el dinero, tiempo. ¿Listo? Y el tiempo es dinero. ¿Listo? Entonces, si usted no tiene el dinero, saque el tiempo. Entonces, haga las fisioterapias en casa, juicioso, haga todo el manejo, porque esas fisioterapias se pueden hacer. Si usted tiene la posibilidad de llevarlo a una piscina, pues haga las hidroterapias usted mismo, listo. Pero sí es bastante evidente los pacientes que al no tener esta recuperación, pues las cirugías no son efectivas. ¿Listo? Entonces, se corta aquí. Ese es un principio de cirugía, igual ya enseguida vamos a ver el resto porque no es la única patología donde se utiliza. Y lo otro es el reemplazo total de cadera, pero no se utiliza tanto en fracturas porque se necesita que toda la contextura ósea esté bien para poder colocar un material de reemplazo. Entonces en fracturas casi no se hace, a no ser que haya una forma de reconstruir los huesos para poder colocar el soporte quirúrgico. Si no, no se hace porque pues si hay una fractura y usted no la estabiliza, no hace nada colocando más material para inestabilizar más. Entonces se utiliza en otras opciones. ¿Listo? Y ahora, ¿quién tiene para borrar? ¿Tienes el billetazo? Présteme uno porque vamos a probar con el diadema. Sí funcionó. Mentira, Sofía, no le gasto más un pañito. De pronto ahorita. Porque mire que sí queda manchado. Bueno, eso es en forma general con las fracturas a nivel de cadera, ¿cierto? Entonces, otra patología de la cadera.
Displasia de cadera. Vamos a empezar por otra y luego terminamos en displasia. Antes de la displasia, las patologías que también se pueden presentar son las luxaciones. ¿Listo? Entonces, la luxación coxofemoral, ¿listo? Ya lo habíamos hablado, igual que la luxación patelar, es el desplazamiento de las estructuras óseas fuera de su articulación habitual. Entonces, una subluxación es un movimiento anormal. Entonces, claro, él debería generar movimientos rotativos justo en el acetábulo. No debería desplazarse hacia ningún lado, solo movimientos rotativos. La subluxación es cuando genera un movimiento pero no alcanza a salir completamente del eje y luego vuelve y se posiciona. ¿Listo? Entonces sale ligeramente sobre el surco, pues sobre el acetábulo, en la cabeza femoral, pero luego vuelve a posicionarse. Las subluxaciones se pueden dar en hiperlaxitud del ligamento redondo. Entonces, si el ligamento redondo, que es el que lo pega en la mitad, es muy laxo y permite que se mueva, entonces puede que se salga un poquito y vuelve otra vez y retorna, porque el ligamento es laxo. Eso se mueve más de lo que debería moverse o permite un mayor movimiento, pero siempre se posiciona nuevamente sobre el acetábulo de la cabeza del perro. La luxación, listo, ahora sí, es el desplazamiento completo, o sea, no es una salida intermitente, sino es una salida completa de la cabeza femoral del surco acetabular, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con la luxación coxofemoral? Que normalmente se da por procesos traumáticos, sin embargo, también se puede dar por problemas degenerativos. O sea que con el tiempo la articulación se degenere y el ligamento rotuliano se rompa. Entonces, ¿cuándo hay procesos degenerativos? Por ejemplo, en enfermedades como displasia de cadera. Hay un proceso degenerativo de la cadera y por eso va a generar la luxación coxofemoral. Pero normalmente son traumáticas. O sea, por algún golpe o movimiento involuntario, ¿listo? Se rompe el ligamento y ¡prum! Se sale de una vez la cabeza del fémur del acetábulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces va a pasar, por ejemplo, esto. Miren, ¿sí? Hagamos de cuenta esto. Aquí ya se salió del eje completo. Y este ligamento, por ejemplo, estaría roto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a articular? Por fuera. Debería estar así. ¿Listo? Ejercer movimientos ahí dentro del acetábulo y no moverse hacia ningún lado. Y ahora está así. Allá dando vueltas por fuera. ¿Qué función cumple, la articulación acetabular? Darle soporte, ¿listo? Entonces, cuando el paciente presione el miembro completamente, el peso que le va a ejercer toda la cabeza femoral del miembro lo va a recibir el acetábulo. Entonces, va a generar el soporte completo. Ahora, imagínense si ustedes dan un paso y en vez de que algo los sostenga, algo sigue derecho. Entonces genera obviamente bastante inestabilidad porque es lo mismo, usted siente que da un paso en falso porque cuando da el paso no tiene soporte y pucha, me fui. Y segundo, va a generar mucho dolor porque va a generar compresión de toda la musculatura que hay alrededor. ¿Qué musculatura? Entonces los glúteos y toda la parte del cuádriceps, ¿listo? Entonces, muy presente que la sintomatología de la luxación coxofemoral es dolor e inestabilidad al movimiento, o sea, claudicaciones y normalmente claudicaciones grado 3 o grado 4. Ahora, ¿cuál es la diferencia con otras patologías? Que si se sale, ¿listo? Va a llegar a un punto en donde no debería estar y va a generar presión hacia arriba. ¿Qué se va a formar? O sea, pasa de estar aquí en un agujerito donde él tiene que estar a un lugar donde hay músculo y aparte presionado hacia arriba. ¿Qué van a ver? ¿Sí? Hoy vinieron como tigros. La protuberancia. O sea, el abultamiento. Entonces ven un aumento de volumen sobre la región de la cadera. ¿Listo? Entonces, aparte de que pueden ver, por ejemplo, un glúteo más prominente que el otro, pues también dolor a la manipulación. Entonces, claro, ustedes van y miran y el perro no apoya, ¿sí? Si apoya no tiene estabilidad y aparte le ven un abultamiento sobre la parte glútea. Entonces, ¿que concuerda con qué? Justo lo atropelló un carro hace 2 minutos. ¿Listo? Entonces, hay que primero sospechar de problemas obviamente traumáticos, golpes y eso, pero necesariamente pues hay que tener en cuenta una luxación
coxofemoral, porque pues está sobre la articulación coxofemoral. ¿Listo? Ahora, si se da una articulación coxofemoral, ¿listo? Hay formas semiológicas de poder diagnosticar. Entonces, lo que vamos a hacer son pruebas de cadera. ¿Listo? De las pruebas de cadera que se utilizan para luxaciones coxofemorales son dos. ¿Listo? El test de Ortolani y el test de Barlow. Normalmente se pueden interpretar casi de la misma manera, ¿listo? Entonces todo el mundo los conoce como test de Ortolani. La diferencia entre el test de Ortolani y el test de Barlow es que el test de Ortolani genera rotación sobre la articulación, el test de Barlow solamente genera presión sobre el mismo. Entonces, ¿cómo funciona? Esta es la cadera, ¿listo? Y aquí articula el fémur, ¿listo? La cadera así de forma recta. Yo tengo posicionado a mi paciente de cúbito lateral, contrario, ¿no?, a la articulación que yo necesito valorar. En este caso, pues va así, necesito valorar la articulación derecha, él está de cúbito lateral izquierdo, ¿listo? Entonces lo posiciono allá del lado izquierdo. Coloco la mano sobre la cadera, ¿listo? En la cadera debería estar en esta posición, ¿listo? Entonces aquí el ala del isquio, del ilion, el acetábulo, el ala del isquio, ¿listo? Entonces aquí, donde está el acetábulo, encajaría la cabeza femoral y el fémur, ¿no?, pues que está en forma a 90 grados, ¿listo? Recuerden que ellos no están en la misma posición que estamos nosotros en forma vertical o en bipedestación. Ellos están en cuadripedestación, entonces están así. Entonces la cadera pasa de estar derecha a estar horizontal, pero el miembro sigue estando vertical. Entonces ya vamos a tener una cadera horizontal y un miembro vertical. Entonces prácticamente a 90 grados. Nosotros estamos en posición de 180 grados, porque la cadera está en posición vertical y los miembros en cambio también. ¿Listo? Entonces aquí, a tener a consideración eso. ¿Qué vamos a hacer con el test de Barlow? Con el test de Barlow lo que vamos a hacer es hacerle presión, ¿listo? Porque vamos a simular que el paciente va a apoyar con ese miembro. Entonces cuando el paciente apoya con ese miembro, ¿listo?, no debería salirse, sino que debería solo generarle presión. Acto siguiente, ¿cómo funciona? De forma gráfica, si yo le hago presión, llegaría hasta el punto máximo, ahí ya, no más, ¿listo? Ahora, si yo roto, ¿listo?, el miembro o levanto el miembro, abduzco el miembro, que es la palabra correcta. Entonces, si yo abduzco el miembro o lo levanto, ¿listo?, puede que él se salga, o si no, se deslice o se desplace, ¿listo? Y puede ser de manera parcial, o sea, puedo generar incluso hasta subluxaciones, que yo sienta que como que se sale, ¡plum!, vuelve y encaja. Pero le hago presión primero y luego le hago abducción. Entonces ahí, por ejemplo, él podría salirse hacia la parte medial o incluso algunas veces hacia la parte lateral, que es menos usual. ¿Listo? Lo que no debería pasar es eso, o sea, lo normal es que yo haga presión y él se quede posicionado sobre su propio eje, no debería moverse, no debería generar otro movimiento diferente. ¿Listo? Hasta ahí sería el test de Barlow. ¿Cuál es la diferencia con el test de Ortolani? Que ustedes cogen la cadera nuevamente, entonces colocan su miembro sobre la cadera, ¿listo? Le hacen presión desde la rodilla, entonces hacen este movimiento compresivo, ¿listo? Entonces, cadera, miembro, le hago desde la rodilla presión, ¿listo? Levanto y genero rotación. Si al momento de generar rotación el hueso se desplaza, ¿listo?, pues es positivo para luxación coxofemoral, ¿listo? ¿Por qué la diferencia de la rotación? Porque en la parte superior el acetábulo sigue teniendo una parte de posición, ¿listo? Entonces en el momento en el que yo le haga presión y luego lo levante, ¿sí?, él todavía tiene esta estructura que puede contenerlo. Entonces el test de Barlow genera presión para ver si se desplaza, pero si todavía el hueso tiene una cavidad bastante prominente, puede que lo presione y no lo deje salir. ¿Listo? O sea, puede que el ligamento esté roto, pero el mismo hueso, como es una circunferencia bien prominente, no va a permitir que se salga. En cambio, si lo roto, se va a salir sí o sí. O sea, no va a tener a consideración el hueso que lo comprima, sino lo va a generar el movimiento necesario para que se salga.
y vaya a descubrir que de verdad el ligamento esté roto. ¿Listo? Porque la primera puede generar que el ligamento esté roto, pero la concavidad sea bastante prominente y no deje que se salga. En cambio el otro, listo, no deja que se salga el hueso, pero si lo roto, entonces sí se sale. Efectivamente positivo para luxación coxofemoral. ¿Listo? Entonces test de Ortolani es el más efectivo, o también se puede utilizar el test de Barlow, que no es tan efectivo, pero pues en diferentes casos también se puede utilizar. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Mano sobre los glúteos, ¿listo? Una mano en la parte superior de los glúteos y la otra sobre la rodilla, genera presión y genera rotación, ¿listo? En ese momento, si desencaja completamente el hueso, ustedes lo van a sentir, no se preocupen, eso queda por fuera, ya, ahí van a ver primero el abultamiento y luego la inestabilidad del miembro, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Aquí, por ejemplo, miren lo que debería pasar. Entonces, hago presión, él llega a su punto de equilibrio máximo y luego cuando lo roto, él vuelve y se mete, ¿sí? Esto es lo que haría un paciente normal. Pero si en algún paciente yo llego a generar presión y al momento de levantarlo él se sale, es porque obviamente el ligamento está roto y no permite mantenerlo. O porque el hueso no es prominente, o sea, no tiene una concavidad que encaje completamente, sino que puede ser muy plano, que eso es otra patología. ¿Listo? Puede haber luxaciones patelares, no porque se rompa el ligamento, sino porque el acetábulo no encaja completamente, sino que es plano. ¿Listo? Entonces debería ser completamente redondito, igual que el acetábulo, para encajar completamente. Si el acetábulo es plano y la cabeza es redonda, no sirve de nada porque va y viene. ¿Listo? Entonces, test de Ortolani y test de Barlow. Ahora, en estas radiografías vamos a ver diferentes patologías, entonces vamos a iniciar con la siguiente. ¿Alguna pregunta con luxaciones coxofemorales? Bueno. Diagnósticos de las luxaciones coxofemorales: primero el examen semiológico y segundo radiográfico. Yo, listo, le hice mi test de Ortolani, dio positivo o todavía tengo una ligera duda. Le tomo una radiografía. Aquí está el acetábulo. Aquí debería estar el fémur. Y le tomo la radiografía del fémur, está por acá. ¿Qué diagnóstico era? ¿Era una fractura? Es que está luxado, ¿listo? Entonces es muy evidente el hallazgo radiográfico, o sea, se necesita evidenciar que la cabeza femoral está fuera del acetábulo, ¿listo? Si ustedes no ven la cabeza fuera del acetábulo, no es displasia cadera, luxación coxofemoral, ¿listo? Si ven por algún motivo que cuando hacen presión con la radiografía está ligeramente hacia afuera, pueden decir que es una subluxación. Por ejemplo, esta. ¿Sí ven? Aquí está el acetábulo, ¿sí? Y aquí está la cabeza, miren. Ahí podría haber una ligera subluxación, ¿sí? O sea, se moviliza. Ya se va para allá. Sí. Bastante bonito. Parezco puro camionero. Entonces, cuando obviamente ven desplazamiento, pueden decir que es una subluxación, ¿listo? Pero para la luxación completa debe estar el desplazamiento completo de la cabeza femoral fuera del surco acetabular, ¿listo? Entonces, si todavía hay una ligera porción dentro del surco acetabular, es una subluxación. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Ninguna. Entonces, radiografía, la evidencia del desplazamiento de la cabeza femoral fuera del surco acetabular. Diagnósticos, esos dos. Ahora, ¿se pueden hacer otras imágenes diagnósticas? Claro, pero la radiografía es bastante clara, es bastante evidente, pero si usted todavía quiere confirmar, porque es que usted tiene mucha plata, pues una resonancia magnética, obviamente se pueden hacer tomografías, ¿listo? Pero es más que evidente con una radiografía este tipo de alteraciones óseas. Tratamiento. ¿Qué hacen ustedes con una luxación? ¿Para qué lo inmovilizan? ¿Para que nunca más la vuelva a usar? No, para que de la vuelta. Creo no. Sí.
Digamos, en el momento de que se salga y vuelva a entrar, va a haber una fractura también, ¿no? Sí, en algunos casos pueden haber fracturas. Sí la inmovilización, pero no para dejarlo así. Se llama reducción cerrada o reducción abierta. ¿Listo? La reducción cerrada de la patología es cuando no incidimos, no hacemos ningún procedimiento quirúrgico, sino es una maniobra en la cual por medio de movilización del miembro volvemos a encajarlo directamente. Pero la reducción cerrada, que es sin procedimiento quirúrgico, obviamente es bajo anestesia general, porque pues, no todos los pacientes se dejan hacer esta reducción así a simple vista. Pues yo no sé si ustedes han tenido alguna vez un esguince y han ido de uno de esos chamanes de los esguinces de, ¿cómo se llaman? Los sobanderos, entonces el sobandero fue y venga, y usted sale de allá así. ¿Sí? Funciona, claro, pero es doloroso muchísimo. Pero en ese orden de vida el perro no se va a aguantar eso. Pero normalmente bajo anestesia general. ¿Qué se logra en la reducción? Generar un movimiento de rotación casi igual a la prueba de Ortolani para volver a encajar. ¿Listo? Entonces la prueba de Ortolani busca generar presión y movilización y rotación para la salida. Con la prueba de reducción cerrada, con la maniobra, se llama maniobra de reducción cerrada. Con la maniobra de reducción cerrada lo que se busca es volver a rotar, ¿listo? De la misma manera pero de manera inversa para que vuelva a encajar. ¿Cuál es la complicación? En más del 90% de los casos el ligamento está roto. Porque pues cuando ya se hizo la luxación el ligamento prácticamente se rompió. Entonces cuando usted lo posicione, muy posiblemente sea reincidente. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace en el momento? Se hace una reducción, una maniobra de reducción cerrada. ¿Listo? Cuando yo hago la maniobra de reducción cerrada, le coloco un vendaje de inmovilización. Pero el vendaje de inmovilización tiene un objetivo: intentar que cicatrice los ligamentos que están ahí y que se fortalezca el ligamento transverso. O sea, que el que sea lateral evite que se salga, pero el central pues ya roto, no le puede hacer nada. ¿Listo? Entonces, como darle mayor rigidez al ligamento acetabular, que es el de los lados, o sea, para que sostenga la cabeza, pero no porque la cabeza se vaya a anclar. ¿Listo? Una cosa es que se ancle la cabeza en la mitad y otra cosa es que algo lo sujete de los bordes. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es intentar fortalecer los ligamentos transversos para que lo fijen, pero pues son reincidentes en la mayoría de los casos. ¿Listo? O sea, no es muy efectivo. Ahora, la reducción abierta es incidir quirúrgicamente, buscar la articulación y volver a posicionarlo y buscar reconstruir el ligamento o alguna opción que busque mantener o darle soporte a la luxación. Pero en medicina veterinaria no hay reconstrucciones de ligamentos efectivas, ni tampoco obviamente inmovilizaciones completas de los animales, entonces las reducciones abiertas normalmente también son reincidentes. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué harían ustedes? ¿Qué? ¿Y si reincide? Quitarle la cabeza al cuello. Volvemos a la misma solución quirúrgica de ahorita. Ahí ya lo que se haría sería una ablación de cabeza y cuello femoral. ¿Por qué se hace la ablación de cabeza y cuello femoral? Porque si el paciente va a estar en una luxación constante y yo reduzcalo y él luxese y yo reduzcalo y él luxese, pues no va a generar mayor desgaste y mayor enfermedad degenerativa. Entonces, en ese orden de ideas, lo mejor es simplemente sustituir la articulación por todas las fibras musculares. Entonces volvemos a lo mismo, cortamos la cabeza, articula de manera externa y los músculos le dan soporte. ¿Listo? Entonces es la opción más viable en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué efectividad tiene? La efectividad de la reducción o la maniobra de reducción cerrada es mayor en cuanto sea menos tiempo de la maniobra. O sea, si la luxación ha sido en menos de 12 horas, tiene mayor probabilidad de evitar la reincidencia. Si ha sido de más de 12 horas, la reincidencia es casi que del 90%. ¿Listo? Entonces, que es que acabo de pasar, entonces redúzcalo, inmovilícelo con el vendaje, que ahorita sí me quedó corto, pero el vendaje tiene un nombre específico, pero no me acuerdo muy bien cuál es.
pero redúzcalo con el vendaje, ¿sí? Porque queda como en posición de rana, o sea, no es un vendaje para estirar el miembro, es un vendaje para tenerlo recogido, entonces usted lo va a tener así sujeto en todo el tiempo, ¿listo? Gracias. Entonces usted va a tener el miembro recogidito así después de haberlo reducido, ¿listo? Y lo va a dejar ahí por ahí 15 días. Pero si eso es antes de las primeras 12 horas, si ya es después de las primeras 12 horas, ya intentar reducir no tiene mayor factor pronóstico, entonces mejor hacer la ablación de cabeza y cuello. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora, dudas, preguntas, inquietudes. Primero, ya hicimos plan terapéutico, o reducción cerrada o reducción abierta. Reducción cerrada antes de las primeras 12 horas, después de las primeras 12 horas ya no tiene mayor factor pronóstico. Ablación de cabeza y cuello femoral cuando es reincidente o cuando obviamente han pasado más de 12 horas. Una reducción cerrada cuando se tienen los materiales de reconstrucción de ligamentos, si no, no tiene efectividad porque también es reincidente. ¿Listo? Los métodos diagnósticos que son temas semiológicos, ortolanía o Barlow y radiografías pues con el desplazamiento completo. ¿Listo? La sintomatología, aumento del volumen de la región de la cadera con un historial de traumatismo. ¿Listo? Obviamente la parte de dolor, claudicaciones entre 3 y 4, ¿listo? Porque no le da estabilidad a la articulación y dolor a la manipulación. ¿Hasta ahí? Bien. Razas que tienen mayor predisposición a las luxaciones, sí hay, y son las razas brachiocefálicas. No son las razas que sean predisponentes a displasia de cadera, no, porque ellas simplemente generan procesos degenerativos de displasia. Pero las luxaciones son más comunes en razas brachiocefálicas porque la formación anatómica de su conformación coxal permite hacer que el acetábulo no sea completamente cóncavo, sino que genera aplanamientos acetabulares. ¿Listo? Entonces, no es algo pues, de todos los pacientes, pero sí puede llegar a suceder en la mayoría. ¿Listo? Hasta ahí ya vimos algunas fracturas, ya vimos luxación. Ahora vamos a ver entonces sí, la patología más común que es displasia de cadera. Resulta que acontece que yo les voy a cambiar ese concepto, así como a mí también me lo cambiaron hace algún tiempo. El concepto debe manejarse de diferentes maneras, ¿listo? La displasia de cadera es hasta qué edad. Entre los 11 y los 14. Entre el primer día del día y el último. ¿De qué edad la displasia de cadera? Neonatos, ¿no? ¿Neonatos? O pediatras. ¿Qué es un neonato? Bueno, eso. Cachorro. ¿Qué es una displasia? Sí, alteraciones a nivel del crecimiento, dificultades a nivel del crecimiento. Entonces, si es una dificultad en el crecimiento, ¿a quién le da? A un perro de 14 años. ¿A quién? A pacientes en desarrollo. Depende de la raza. No vamos a decir el año, no vamos a decir un tiempo específico porque depende de la raza. Entonces, ahora sí, viene la pregunta. ¿Hasta qué edad crecen los perros miniatura y pequeños? Hasta el año. Hasta los 6 meses. No, hasta los 10. Más o menos entre los 9 a 10 meses ya han alcanzado casi que su estatura ideal. ¿Aún crecen un poco más? Sí, claro, porque el proceso de desarrollo se supone que es hasta los 12 meses, pero casi que el desarrollo se da muy rápido en los primeros meses por su metabolismo tan alto. Ahora, en pacientes de raza grande, ¿cómo? No, hasta los 14, 16 meses, o sea, entre el año y piquito, y todavía hay crecimiento. Incluso a veces hasta el año y medio, depende también de la raza grande, porque es que hay algunas razas que uno dice, no, eso es una raza
gigante o grande, ustedes no saben pues cómo se categoriza. Pero hay razas obviamente que se consideran grandes, pero aún así su tamaño pues, es un poquito más de lo que es el promedio. Y las razas gigantes, entre el año y medio y los 2 años incluso. ¿Listo? Entonces, razas pequeñas entre los 10 a los 12 meses. Razas medianas y grandes entre el año y el año y medio de edad. Y las razas gigantes entre el año y medio y los 2 años. ¿Listo? Entre los 18 y los 24 meses todavía siguen en crecimiento. Acto siguiente, entonces, el desarrollo pues, puede variar según cada una de las razas. ¿Cuáles son las razas más predisponentes a este tipo de patologías? La mayoría de las razas predisponentes son más de tamaños grandes. Entonces estamos hablando obviamente de algunas razas, pero no hay como una específica o sea, mejor dicho, como una constancia específica dentro de la mayoría de las razas. No es que todas las pastoras, no es que todas las retriever, no. O sea, hay razas específicas dentro de los grupos o dentro de los grandes grupos. Entonces, dentro de los grupos retriever, obviamente los más afectados son los labrador retriever, aunque también algunos golden retriever. Y dentro de los pastores, pues obviamente los pastores alemanes, ¿listo? Y algunos pastores belgas, pero no todos, porque los belgas son más esbeltos, tienen menos patologías, pero generalmente el pastor alemán es el que más afección tiene. Dentro de esas también hay otras razas, pero pues menos común, menos frecuentes. Esas son las dos más frecuentes que hay. ¿Qué pasa con la displasia? En el momento del desarrollo se empieza a generar un acortamiento de lo que sería todo el proceso de crecimiento a nivel de el acetábulo. Entonces, la displasia de cadera, ¿qué va a cursar? Va a cursar con un proceso, ¿listo? En donde no va a generar una buena congruencia, ¿listo? Entonces, ¿qué es una buena congruencia? Que el acetábulo sea cóncavo y que la cabeza femoral sea redonda, encajando perfectamente sobre la circunferencia cóncava del acetábulo. Entonces tiene que encajar muy bien la cabeza femoral sobre los bordes acetabulares. ¿Listo? Entonces tiene que encajar bien. Perfecto, prácticamente. Si por algún concepto no encajan de manera perfecta, ahí se empieza a perder congruencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo determinamos nosotros? Nosotros lo determinamos como incongruencia. ¿Listo? Incongruencia. Entonces, incongruencia acetabular o coxofemoral. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a ver es que no encaja completamente. ¿Cómo veo yo que no encaja completamente? Entonces, yo, por ejemplo, miro y puede haber, por ejemplo, un agujero, una zona radiolúcida dentro del mismo. Entonces, ¿cómo voy a ver yo una zona radiolúcida? Miren, aquí, por ejemplo, no me quedó perfecto, pero solo Dios es perfecto. Casi. ¿Listo? Listo. ¿Ahí? Bien, ¿sí o no? Check. Ahora miren este. ¿Sí? Entonces cuando yo lo interpreto, ¿cómo lo interpreto? Se ve más oscuro o negro en la parte interna. Entonces se va a ver una zona negra. ¿Listo? Entonces cuando yo veo que por algún motivo los bordes no encajan muy bien sobre el otro, sino que se ve un espacio en medio, es porque tiene una ligera o una incongruencia completa, dependiendo del grado, ¿no? Pero pues sí hay un espacio en medio de las dos, no hay un contacto homogéneo. Ahora, ese es el primer paso, la incongruencia articular. La otra que puede haber es el aplanamiento acetabular. ¿Qué es el aplanamiento acetabular? Entonces, que el acetábulo no sea completamente cóncavo, sino liso o menos cóncavo lo que sería, y permite el movimiento constante
de la cabeza del fémur. ¿Listo? Entonces no lo abraza para evitar para generar solo movimientos rotativos, sino que ahora es plano generando movimientos rotativos y diversos. ¿Listo? Lo otro que puede haber es que también se aplane no solamente el acetábulo, sino que también se aplane la cabeza. Entonces la cabeza puede que no sea redonda, sino tal cual como mi puño. Entonces cóncavo y plano. ¿Qué va a generar? Una mala congruencia. ¿Listo? Entonces el acetábulo cóncavo y la cabeza del fémur plana. ¿Listo? Entonces pueden haber aplanamientos femorales o pueden haber aplanamientos acetabulares. ¿Listo? Lo otro que puede haber ya son problemas degenerativos. Entonces ahora sí con el tiempo puedo generar osteofitos, puedo generar esclerosis de los bordes, que es inflamación de la parte articular. ¿Listo? O incluso desplazamientos completos de las cabezas femorales. Entonces, la displasia de cadera tiene diferentes grados, ¿cierto? ¿Cuántos grados tiene? ¿Cuántos grados tiene la displasia de cadera? ¿No vieron displasia de cadera? ¿No viste displasia de cadera nunca en la vida? ¿Nunca en la vida? Bueno, tiene 3 grados. ¿Sí? Lee moderado y severo. Tengo a nuestros que hicimos estudiantes de Cartagena. No, ¿qué te sale? No, mírelo. Le pegó la nariz. Tienes un carcinoma. Eso está dando yo. Pero si está bebiendo. ¿O eso no es péptico? Puede ser, pero es que el perro imagino que tiene que hacerle pruebas. Ahorita más tarde tendrá que saber. ¿Tienes gotas? No. Me das. Yo soy su única compradora. Yo me voy a comprar ahora. Es que es como si tuviera una secreción en el... Pero no se le nota. Bueno, ¿qué pasa con las displasias de cadera? Entonces, literalmente ahí están las letras de los grados de displasia. Sin embargo, pues, ¿qué pasa con los grados de displasia? Aunque dicen que son 4, realmente los que son considerables son los últimos 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se supone que según la literatura, el A es un paciente normal, o sea, no hay displasia. El B es que podría haber displasia. ¿Listo? El C es una displasia leve, el D es una displasia moderada y el E es una displasia severa. ¿Listo? O grave. Entonces, en ese orden de ideas, pues si uno va y mira, ni entre el A y el B, el A no tiene nada y el B se supone que podría tener, pero no está confirmado. ¿Listo? ¿Por qué no está confirmado? Porque puede que tenga algunos cambios, pero no necesariamente que desarrolle la patología completa que es la displasia. La displasia, al ser en el momento del desarrollo, entonces puede ser diagnosticada hasta el año o el año y medio de edad. Luego de eso, usted no puede diagnosticar que haya sido por el desarrollo. O sea, si usted va y mira a un paciente y dice, eso es una displasia a los 10 años, ¿usted cómo supo que eso fue por el desarrollo? Y que no fue por una enfermedad generativa.
Entonces, cuando ya encuentra usted los mismos hallazgos, pero los encuentra en un paciente de más de 1 año y medio de edad, usted los llama enfermedad degenerativa articular coxofemoral o EDA coxofemoral. ¿Listo? Usted ya no puede decir que fue una displasia, porque puede presumirlo. O sea, usted puede decir que es una enfermedad degenerativa coxofemoral, posiblemente por una displasia de cadera, pero ya no puede decir que es una displasia porque ya no es nada del desarrollo, ya ese paciente hace rato se desarrolló. ¿Listo? Entonces, diferencia el tiempo. ¿Listo? Pacientes diagnosticados con estas patologías en menos de 1 año y medio es enfermedad, es displasia de cadera. ¿Listo? Después de 1 año y medio es una enfermedad degenerativa articular o EDA coxofemoral. ¿Listo? Y presume que pudo haber sido por una displasia en edades tempranas. ¿Listo? Pero no confirma que sea una displasia. Ahora, si usted tiene, ahora sí, un factor que pueda desencadenarlo, o sea, que sea una raza predisponente y que tenga antecedentes genéticos, pues usted puede presumirlo aún más, pero tampoco confirmarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es un paciente que tiene 3 años, ¿sí? Es pastor alemán, los papás tuvieron displasia de cadera, y usted va y mira y le toma una radiografía y tiene aplanamiento de la cabeza femoral, incongruencia articular, aplanamiento acetabular, esclerosis acetabular, y tiene un grado de Norberg, que ya vamos a ver qué es, pero tiene un grado de Norberg de 100. Entonces, acto siguiente, usted dice, ese perro tiene una enfermedad degenerativa articular, muy posiblemente por una displasia de cadera congénita, o sea, porque tiene la predisposición racial y porque sus padres tuvieron la patología. Entonces, muy posiblemente pudo haber sido transmitida. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa en este caso con las razas como los labradores o los pastores alemanes? Que ya usted se supone que le venden el perro libre de displasia. ¿Listo? Entonces, cuando usted se supone que le venden el perro libre de displasia es porque sus padres no tuvieron displasia y porque durante los primeros meses de edad le hicieron diferentes pruebas en el desarrollo que consideran que no la va a desarrollar. Pero como es un perro en crecimiento, usted asume que sí, pero nadie le puede garantizar que esos son perros libres de displasia. No, puede que le dé la displasia cuando empiece el desarrollo, porque es que a usted le entregan el perro con 6 meses, no le entregan el perro con 2 años. ¿Listo? Entonces, ahí vienen como algunas alteraciones en este manejo, pero sí hay muchos, obviamente, responsables que han garantizado la displasia libre, por lo menos en varias generaciones. Por eso hablan de displasias libres. O sea que sus padres o sus abuelos, o incluso hasta sus bisabuelos, pues son perros que nunca sufrieron de esas patologías, entonces pues, por ende pues no está el factor genético para desencadenarlo. Pero pues puede que se desarrolle porque cualquier perro es único, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues ahí entramos a una discusión. ¿Listo? Ahora, resulta que acontece que la incongruencia es el mayor de los signos con el que vamos a diagnosticar. ¿Por qué es el mayor de los signos con el que vamos a diagnosticar? Porque resulta que acontece que entre más incongruente sea, más grave es la displasia. Entonces, pues claro, usted puede que no sea o no encaje completamente así como nosotros nunca encajamos en la sociedad. No encajamos completamente. ¿Listo? Algo nos falta para encajar en un grupo social porque no todos pensamos igual. Pero resulta que acontece que usted por lo menos pasa desapercibido. ¿Sí? Entonces ahí pues, nadie se da cuenta que usted es otaku. ¿Y te gusta el anime? Como uno, Naruto nomás. Y se saben todas las series de Crunchyroll. Así. ¿Cierto? Pero, normal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa incongruencia está, ¿listo? Vamos a determinar qué tanta puede ser, porque entre más incongruente significa que más grados de displasia va a tener, porque la displasia va a generar que sea cada vez menos el desplazamiento de la cabeza sobre el acetábulo. ¿Listo? Entonces lo ideal es que nunca se desplace, solo genere movimientos rotativos, solo rote, no se desplace, solo rote. Pero entre más incongruente sea, más desplazamiento va a generar, haciendo que se desgaste y que genere una enfermedad cada vez más grave. ¿Listo? Entonces, entre más incongruente sea, mayor será el grado de displasia. Entonces, ahora tenemos que ir a mirar cómo
se puede cuantificar los grados de displasia. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Entonces, ustedes por allá en imagenología, ¿cierto? Con el doctor Alexander, no sé con quién más en imagenología. Entonces, ustedes vieron que había algo en radiografía que podía yo determinar, que podía yo hacer para determinar la displasia. Listo. ¿Cómo se llama? Ángulo de Norberg. ¿Listo? N-O-R-B-R-G. Norberg. Entonces, ¿qué hacemos con el ángulo de Norberg? ¿Qué hacemos con un ángulo de Norberg? ¿Ustedes nunca han visto el ángulo de Norberg? Nunca. No tiene que ser un círculo como el tamaño de la cabeza del fémur y luego se genera un punto que hace un ángulo de ahí hasta, no me acuerdo hasta dónde, pero que genera una apertura y esa apertura, si se pasa de cierto ángulo, pues se considera displasia. Sí, entonces, lo primero que uno hace actualmente, lo mismo que hemos hablado cuando obviamente yo era joven y bello, teníamos que hacerlo de manera manual. Actualmente ya el software lo puede hacer, pero hay que saber ubicarlo muy bien, ¿listo? Entonces se van a tomar dos puntos de referencia, ¿listo? El punto de referencia es el eje medio de la cabeza del fémur, ¿listo? Y el borde acetabular craneal. Entonces, uno, eje medio de la cabeza femoral y borde acetabular craneal. ¿Listo? Borde acetabular craneal, eje medio. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona? Lo primero que tenemos que hacer es no, mentira, ya me pasé. Pero para la explicación vamos a hacerlo así. Entonces, cuando ustedes estaban viendo geometría, vieron algo que son los ángulos. Listo. Entonces, este es un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. De 0, 180. Este es un ángulo de 45. 0, sí, como 45. ¿Y este? 90. Ahora, resulta y acontece, ¿listo? Que siempre tenemos un punto, el eje, ¿listo? Y siempre vamos a tener otro punto, ¿listo? Que es el que va a trazar la segunda línea para poder marcar el ángulo, ¿listo? Pero ahora, ¿cómo vamos a determinar cómo este eje puede marcar el ángulo cero? ¿Listo? Para marcar el ángulo cero necesito tener primero un punto de partida y un punto final. ¿Listo? Para saber cuál es la línea base que me va a dar el ángulo cero. ¿Listo? Entonces necesito primero la línea base del ángulo cero. ¿Cómo adquiero la línea base del ángulo cero? Trazándole el mismo eje central a la otra cabeza. ¿Listo? Entonces yo le pongo eje central a la primera, del lado derecho. Esperen que me está llamando el jefecito superior. Doctor, buenas tardes. Sí. Oh. Pues inicialmente esta mañana habíamos hablado con el doctor Hernando, entonces habían 8 niñas que estaban con él en grandes animales y 6 que estaban en pequeños. Entonces la idea es que igual pues como ella sentía
pues todavía falta un día en la tarde, entonces ese día ya cambiamos bien de funciones. Los que estaban en equinos pasan a pequeños y los de pequeños pasarían a equinos. Ay, no. Ah, sí, pero pues igualmente, exacto. Pero igual ellos han estado trabajando también con los equinos de prácticas y con los caninos de prácticas. Entonces ahí ha habido como varias funciones. Pero igual entonces yo ahorita ya paso y también les aclaro porque sí la idea obviamente es que cambiaran. Listo, sí, sí señor. Claro que sí. Bueno. Sí, claro. Sí. No, tranquilo. Listo. Claro que sí. Yo ya enseguida igual la voy para allá. También echaba. Díselo. Sí, claro. Sí, señor. Ah, pero se Exacto, puede pausar, listo. yo no. Entonces ya enseguida Me eso, toca, bueno. me quedan cortos. Bueno, asúmase que se echa. Aquí vamos. Eje. ¿Alguno tiene una regla? No puedo tener algo así como fácil. Digamos que con el par. Listo. Bueno, entonces, hablamos de qué? De que esta línea, ¿listo? Que se traza es el eje 0, es grado 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para tomar los ángulos, lo que vamos a evidenciar es el borde acetabular craneal. ¿Listo? Entonces, el borde acetabular craneal va a ser el punto en donde vamos a trazar el ángulo. ¿Listo? Ahora sí, trazamos el ángulo. ¿Bien? Check. Listo. Ahora, trazamos la línea de aquí para allá. Y trazamos la línea de aquí para allá. No, espero porque este me quedó chulo. Entonces, ¿dónde vamos a pintar los ángulos? Ahora sí. Entonces, al pintar los ángulos, lo vamos a hacer a partir del eje central. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo más difícil de aquí, porque yo lo puedo ver, lo puedo hacer ver fácil, ¿listo? Pero esto no es tan fácil. Ahora resulta que lo más difícil es buscar ese eje central. Por eso, para buscar el eje central, era lo que decía por ahí la compañera, entonces toca hacerle la circunferencia a la cabeza y en medio de la circunferencia poner el punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar el eje central? La circunferencia que tiene la cabeza del fémur. ¿Listo? Ahí ya el resto se va a tornar circular y pongo el punto. Entonces, ¿dónde hago la circunferencia o el borde de la circunferencia para tomar el punto exacto en la cabeza del fémur? Entonces, ahí en la circunferencia de la cabeza, ¿listo? Entonces, yo tengo una cabeza femoral así. ¿Listo?
¿Dónde voy a hacer el eje? No lo voy a poner aquí en la mitad, no. Tengo que trazarle la circunferencia. ¿Listo? Y buscarle el eje central. ¿Listo? Si la circunferencia no da justo en la mitad, ¿por qué? Pues porque el borde tiene que ser el que está justo en la región acetabular. O sea, este borde es el que me va a dar el resto de la circunferencia. ¿Me hago entender? Entonces, para que lo tengan en cuenta, volvemos nuevamente. Yo pinto otra vez mi cabecita. ¿Y qué es lo que me va a dar la circunferencia? El eje de la cabeza. El eje de la cabeza me va a dar el resto, perdón, de la circunferencia que yo necesite. Acto siguiente, en la mitad va a ir el punto. ¿Listo? Entonces, esa es como la forma de buscar. Por eso les digo, anteriormente uno tenía que buscarle la circunferencia. Difícil, a veces complejo, pero ahorita pues el software ya viene con la lineecita. Entonces uno, ¿dónde pone la lineecita? Donde tenga el convexo de la circunferencia de la cabeza. O sea, donde esté justo la parte acetabular, ahí pongo para que me dé el círculo. Listo, cuando yo ya tengo el eje central, lo pongo con el otro eje central, trazo la línea y pongo los dos ángulos a nivel del borde acetabular craneal. O sea, del eje medio de la cabeza femoral al borde acetabular craneal. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Sencillo. Ángulos. ¿Listo? ¿Cuánto es esto? Si esto es 90, esto es 45. Ahora vamos a dibujar ahora sí el que está acá, porque lo vamos a dibujar. Si ese es el ángulo medio, supongamos que está por aquí. ¿Listo? Este es 0. Más de 105. ¿Listo? Porque mayoría de Ahora, ¿cómo funciona? Porque siempre hay que tener referencia, ¿listo? Porque pues uno no es tan pro en esto porque toca tomarle tiempito para poder cogerle bien a los ángulos. Pero, digamos, ahora sí, pacientes A. Los A no tienen displasia, o sea, normal. Normales. Mayor a 105 grados. Un paciente que tenga un ángulo de 107, 108, 110, normal. ¿Listo? Normal, no tiene patología. Grado B. Bueno, en el caso, algunos lo determinan dizque, ¿cómo lo determinan? Casi normal. O sospecha. ¿Listo? Sospecha. Entre 100 y 105. Entre 100 y 105 grados. ¿Listo? Leve. ¿Listo? Entre 95 y 100. Moderado. Entre 90 y 95 grados. Y grave o severo, todo lo que sea menor a 90 grados. ¿Listo? ¿Cómo trazo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, voy a hacer el ejemplo aquí. No, mentira, no voy a hacer el ejemplo aquí. Un número del 1 al 30. Tania. 5, 10, 16.
Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. 5, Ya lo dijeron. 20, Ya lo dijeron. 21. Ah, se lo ganó. Vale. Rifas y espectáculos, ¿sí? Venga, adelante. Por el celular. Sí. Hay que sacarle el ángulo a este. Nos está el cuadrito. Claro. Si me ha faltado. Es la mitad. Primero tiene que intentar hacer la circunferencia. ¿Y esa es la mitad? No, curve más este. No, redondo. No, porque es redondo. Entonces, cuando usted hace esto, ¿listo? Entonces, yo voy a hacerle el círculo. ¿Por qué el círculo queda tan hacia atrás? Porque la cabeza es muy plana. O sea, si la cabeza fuera más redonda, el círculo sería más cerrado. ¿Me va a entender? Entonces, en la misma cabeza haría que el círculo cerrara rápidamente, pero como la cabeza es plana, hace que el círculo sea más grande y más hacia atrás. Entonces, el eje va a quedar más atrás. ¿Listo? Haga lo mismo del lado de acá. Entonces, por eso es que los grados severos tienen un aplanamiento de la cabeza tan prominente. ¿Listo? Eso. Entonces, ahora hágale el círculo. Ponga el punto. Listo. Ahora trace la línea. Ya lo puede hacer con el rolo. Listo. ¿Dónde están los bordes acetabulares craneales? ¿Dónde? Póngale un punto al borde. Ajá, ahora póngale un punto al borde. Listo. Ahora, trácelo entonces desde el punto que usted le puso hacia la línea. Listo. Ahora, volvemos entonces. Si este es el ángulo cero, ¿qué ángulos tienen ahí? Se supone entonces que mire, exacto, uno miraría aquí 0. Entonces vamos a hacer este primer ángulo. Se supone que aquí estaría a 90 grados, incluso exacto. Como está más acostado, estamos hablando de que está por aquí. Acto siguiente, ¿en cuánto estaría? Por ahí, 85, 80 y algo, ¿sí? 80 y tanto. ¿Listo? Entonces, aquí concuerda con el ángulo menor a 90 grados. Lo mismo pasa del lado de allá, solo que de manera inversa. Entonces vamos a hacerlo, ahora sí, el eje 0 está hacia este lado. Este sería 90 grados. Desde el lado de allá, sería por aquí. Sería menor a 90 grados. ¿Concordamos con qué? Pues es un caso severo. ¿Listo? Muy bien. Muy amable, muchísimas gracias. Entonces, con el ángulo de Norbert se puede determinar el grado de displasia o de enfermedad degenerativa articular, dependiendo bien sea el caso. ¿Listo? Ahora,
Ustedes ya hicieron el ángulo de Norbert, ya saben cuánto les dio, ustedes se lo van a aprender, ustedes van a decir, listo, pues obviamente aquí es moderado, aquí es severo, aquí es leve, aquí es como casi puede ser, como sospechoso, y eso es un paciente libre de displasia, ¿listo? Cuando ustedes hacen eso, ¿qué buscarían o cómo buscarían solucionar el problema? Mejorando la angulación. Si está Mejorando la angulación, listo. ¿Qué otra opción? Bueno, entonces, ahora, su diagnóstico. Paciente que tiene, porque la sintomatología pues obviamente tiene claudicaciones entre grado 1 a grado 3, no son pacientes que tengan claudicaciones grado 4 o que dejen de posicionar el miembro completamente, porque realmente aquí no hay una afección en el sistema motriz, sino lo que hay es dolor. Entonces cuando se afecta el sistema motriz, o sea la angulación de los miembros y todo eso, él no apoya porque no siente estabilidad. Aquí tiene estabilidad, pero le duele estabilizarse. Entonces hay dolor, entonces no es algo como que, uy, fue pucha, no apoyo, no, él apoya, pero apoya intermitentemente o con algo de dificultad. Entonces lo normal es que sean grados de claudicación entre 1 a 3, siendo 2 más o menos el promedio, ¿listo? Una cojera evidente. Dolor a la manipulación, ¿listo? Pérdida de masa muscular en el tren posterior, porque pues obviamente son intolerantes al ejercicio, no permiten obviamente una actividad física muy alta, ¿sí? Entonces tienen dolor, tienen pérdida de condición corporal, intolerancia al ejercicio, ¿listo? Aparte de eso, ustedes van a sentir, ¿listo? Crepitación al momento de la manipulación de la articulación. ¿Por qué crepitación? Porque cada vez que se desplaza la cabeza femoral genera el desgaste, ¿listo? Entonces todo el tiempo la cabeza está va y viene, va y viene, va y viene, cuando debería ser solo esto. Entonces al ir y volver, ir y volver, ir y volver va a generar desgaste. Entonces eso va a generar que con el tiempo genere crepitación. Entonces ustedes pueden en algunos casos ya sentir crepitación al momento de la flexión y extensión de la articulación coxofemoral. ¿Listo? Ahora, si es un paciente, porque esta obviamente es una de las cosas que puede llegarse a confundir con una luxación patelar, con una luxación coxofemoral, pero el signo específico de la luxación coxofemoral es el abultamiento, ¿listo? Y el signo específico de esto, la mayoría son factores genéticos, o sea, que tenga alguna predisposición para tener, o sea, no hay una asociación muy directa en pacientes pues con estas patologías jóvenes. En pacientes gerontes esto sí puede pasar muy comúnmente, ¿listo? O sea, que esto se desencadene por la edad es muy común. Si ustedes tienen un paciente de más de 12 años con esta sintomatología, pues piensen que puede tener una enfermedad degenerativa articular, coxofemoral. Si usted tiene un paciente joven, menor a 1 año y medio, y tiene esta sintomatología, usted piensa en una displasia de cadera, ¿listo? Entonces diferencienlo bien. Si el desgaste es por la edad, enfermedad degenerativa articular. Si el desgaste es en el desarrollo, displasia de cadera. Pacientes menores a 1 año y medio, displasia de cadera. Pacientes mayores a 1 año y medio, enfermedad degenerativa articular, coxofemoral. ¿Listo? Ahora, solución quirúrgica. Entonces, las opciones son variadas, porque resulta que acontece que si un paciente viejo, ¿qué le hacen? Nada. ¿Listo? Si es un paciente viejito y tiene esta enfermedad degenerativa articular, hay que saber qué tanto le afecta su calidad de vida. Si él todavía logra desplazarse y puede controlarse con protectores articulares y analgésicos, ¿qué protectores articulares? Ya los hemos visto, entonces aminoglucósidos, condroitina, omegas 3, 6 y 9 que tienen EPA y que tienen DHA, o puedo utilizar también, algunas personas incluso dan dietas con alta cantidad de cartílagos que ayudan un poco, pero tampoco son muy buenos. Pero bueno, en general usted le da un protector articular. Le dan analgésicos para el dolor, ¿cierto? Y también le va a dar algunos antioxidantes para evitar obviamente el desgaste. Entonces usted le da todos esos medicamentos que puede utilizar
Y resulta que aún así el paciente no evoluciona favorablemente. ¿Qué hacemos? Mandamos al papá. Está viejito ya. No se le puede poner una. Bueno, una sillita de ruedas funciona, pero hay un problema con las sillitas de ruedas, que las sillitas no se deben usar. Las sillas de ruedas solamente están indicadas en pacientes que no muevan los miembros. ¿Listo? En los pacientes que aún tienen movilidad no está indicada las de todo el día. ¿Por qué no todo el día? Porque genera desgaste. O sea, porque si el perro todavía mueve las patas, genera fricción con los soportes de las sillas, porque los soportes van en toda la parte inguinal y en la parte axilar, o bueno, en la parte pectoral, pues. Entonces, cuando se están moviendo, y más si tienen ese movimiento constante, pues van a generar mucha fricción, tienen muchos desgastes cutáneos por eso, dermatitis horribles. Ya cuando el perro no mueve nada, pues simplemente la tienes ahí quieta, suspendida, entonces él se mueve tu cabello para arriba, para abajo, pero funciona. Pero acá no funcionaría muy bien. Claro está que si no camina por estas patologías, pues se puede indicar. Pero bueno, no. Pero es un paso, todo alemán no es como difícil. Difícil Pero de no qué. es silla, no es pues porque, claro, No hay pastores con silla. Pues no depende del tamaño, depende de la costumbre del animal. O sea, los animales se acostumbran. Pero por ejemplo, o sea, si es un paciente que no mueve los miembros, póngale la silla. Si todavía mueve los miembros, no, utilice otra manera. ¿Qué hemos visto? De procedimientos quirúrgicos establecidos. Ablación de cabeza y cuello femoral. yo podría hacer una. En algún caso, cuando las patologías son muy fuertes, o sea, cuando el desgaste es bastante elevado y el paciente puede recuperar, pónganme cuidado, cuando el paciente puede recuperar tasa muscular, hágale la ablación y cabeza y cuello femoral. Pero si el paciente tiene 14 años y ya perdió masa muscular y usted sabe que no va a recuperar porque es un paciente que ya viene con una